Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Continuamos con el tema del fenómeno religioso. El ejemplo que habíamos dado en el video anterior, que lo pueden repasar, es que había comparado el fenómeno religioso como un gran rompecabezas sobre una mesa de escritorio. Todas las piezas desparramadas. Pero, decía, no tenemos modelo para armar. Podemos ensamblar las piezas, podemos intentar, pero el modelo para armar no lo teníamos. Se rompió, se quebró, desapareció. Entonces simplemente tenemos todas las piezas sueltas. Entonces frente a esta situación de ver lo sagrado diseminado en tantas partes en la vida y en la historia, hace pensar realmente, bueno, ¿por qué lo sagrado se manifiesta de esa manera? Y hoy vamos a hablar de un texto capital en cuanto al tema del origen de la religión, que es Tótem y Tabú de Freud. Pero en este video vamos a hablar solamente del contexto. Nada más. En próximos videos vamos a hablar de lo que significa el tótem y de lo que significa el tabú. Freud escribió este libro, que en realidad son 4 ensayos, en el año 1913, que tengan en cuenta esta fecha, 1913. Vamos a hablar un poquito del contexto. Stefan Zweig es un escritor y pensador alemán que vivió del año 1881 hasta 1942, aproximadamente la misma fecha de la vida de Freud. Freud creo que murió en el año 1939-1940. En un texto muy interesante y muy bien escrito, Zweig, en el que se titula El mundo de ayer, cuenta cómo se vivía en la Viena, que es la misma de Freud, en la Viena del Imperio Austrohúngaro. Próspera, llena de trabajo, intelectual, con mucha paz, que era una Viena propia de finales del siglo XIX, así como era Inglaterra y así como era Francia, así como era en general toda Europa, llena de prosperidad, de progreso, de ver el horizonte cada vez mejor por el tema de la ciencia, la tecnología. Bien, lo que se denomina generalmente el auge del positivismo. Bien, entonces cuenta Zweig que esto era maravilloso. Pero ¿qué pasó? En el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Todos esos ideales que venían transitando desde el iluminismo, casi en el 1700 y pico, 1750, 1790, que ya venían cabalgando, se desploma. El hombre muestra lo que realmente lleva en las entrañas: el asesinato, la desaparición del prójimo, del otro, por motivos que sean, políticos, económicos, los que sean. Siempre son una excusa. En este contexto de desastre, un año antes Freud escribe este libro. Ahora, cuando uno abre el libro de Freud, el primer ensayo es Horror al incesto. ¿Qué significa todo esto del incesto? Que es las relaciones sexuales entre parientes consanguíneos.
¿Qué lo mueve a Freud a tratar este primer tema? Amén de que es un tema muy caro para el psicoanálisis. Los intelectuales del siglo pasado, como Freud, consideraban que el mundo era el desarrollo de una evolución lineal. Es decir, habían tomado a Darwin, malentendido a Darwin, que el mundo era un producto de una evolución lineal. Entonces tenemos, al comienzo de la historia de la humanidad, tenemos la prehistoria. Lo más alto de la vida de Freud, ¿qué fue? La Viena, Inglaterra, Francia, la Europa. El pico de la civilización. Pero allá en la prehistoria estaban los semibárbaros, los semicivilizados, los salvajes. Cuando se quiso averiguar, y esto también pasó con los intelectuales que les estoy nombrando, Fraser, Taylor, Morgan, ¿qué pasó? La prehistoria ya los hombres no existían. ¿De dónde averiguamos el origen de la religión? Entonces, el locus etnográfico de ese momento era tomar las tribus aborígenes, por ejemplo, de Australia, y estudiar el origen de la religión en esas etnias. ¿Por qué? Porque esas etnias en realidad se consideraba, eran remanentes de la prehistoria. Eran pueblos que habían quedado atrasados, habían quedado como la prehistoria. Entonces, vamos a ellos para averiguar el origen de la religión. Esto también lo hizo Durkheim en formas elementales de la antropología religiosa. Entonces, ¿qué es lo que ve Freud? Que la mayor parte de las tribus aborígenes, incluso también habla en una larga lista de tribus de América del Norte, todas tenían algo muy particular. Tenían un horror al tema del incesto. Esos grupos étnicos habían logrado controlar por medio de tabúes, habían logrado controlar el incesto entre ellos mismos. Entonces, dentro del clan, dentro de los clanes, los diferentes clanes que estaban organizados estas etnias, cada clan tenía un tótem particular, pero que ese tótem hacía que las relaciones entre hermanos o de hijos a madres estaba absolutamente prohibida. Bien. Pero ¿de dónde saca esto Freud? ¿Cuál es la fuente de esto? Darwin había hablado en un determinado momento de lo que él denominó la horda primitiva. Una historia no positiva, sino una historia absolutamente conjetural. Esta horda primitiva, cuenta Darwin, que es la que toma Freud también, resulta que en un momento de la historia de la humanidad vivía un padre con sus hijos, con sus madres y con sus hermanas. Pero el padre era el dueño, el macho alfa, que controlaba las hembras del clan. Los hijos no podían tener acceso a sus hermanas y a sus madres. Entonces, este padre ejercía un dominio muy fuerte. Era el macho alfa. Entonces, los hijos se cansaron de esta situación, se cansaron de tanto dominio y lo mataron. Entre todos, mataron al padre. Y no solamente lo mataron, cuenta esta historia conjetural, sino que se lo comieron. Y
el éxito de haberse comido al padre, es decir, en parte también al haberlo comido, tomaron las fuerzas y el poder del propio padre, realizaron un banquete. Y Freud, de manera muy inteligente, después lo vamos a dilucidar, dice que fue la primera fiesta de la humanidad. Entonces, la primera fiesta de la humanidad es la muerte del padre, es decir, el primer parricidio. Pero, cuando estaban en el banquete, todos estos hijos empezaron a sentirse culpables, porque mataron al padre. Entonces, al sentir tanta culpa por lo que hicieron, dieron vuelta a la situación y al padre, que en realidad tenía más fuerza muerto que vivo, tenía más peso, para mitigar esas culpas, lo convirtieron en un dios, lo convirtieron en un tótem. Y hasta ahí llegamos, pero ¿qué es lo que ocurre? Todos podían tomar las hembras que querían, pero existía el peligro de que uno de ellos podía repetir lo que hizo el padre, tomar a todas las hembras como dominio. Entonces aparece el incesto, aparece la quiebra del incesto, la prohibición. Es decir, ninguna persona, ningún hijo del clan podía tomar sexualmente a su madre o a sus hermanas. Y aquí se inicia, según Lévi-Strauss después, el nacimiento de la cultura, la primera ley que rige, que es la prohibición del incesto. Bien, este asesinato, que lo podemos denominar asesinato primordial, el primero, las diferentes culturas lo tomaron de una u otra manera, en mitos, en ritos y en relatos. Este estallido, este rompecabezas roto. Por ejemplo, y me adelanto, un simple adelanto, por ejemplo, en el pueblo hebreo, en las escrituras hebreas, ese asesinato no está al principio. En el relato mítico del Génesis, Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto y fueron echados del paraíso, nada más y nada menos. Pero el primer asesinato para la escritura hebrea es entre hermanos, es el asesinato de Caín a Abel. Fíjense cómo en este ejemplo las religiones transitan sobre este terreno pantanoso del origen de la religión como un asesinato. Vamos a verlo en detalle después, pero en el próximo video vamos a profundizar en realidad qué es el tótem y qué es el tabú y cómo se relaciona el incesto con el origen de la religión. Por ahora, despacito, hoy simplemente con esto. En el próximo video vamos a profundizar mucho más. Bueno, les agradezco que estén. Buenas tardes y muchas gracias.